Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, usted en este programa se ha referido en varias ocasiones al tema de los judíos, pero creo que nunca ha hablado sobre el tema de los judíos en Medellín. Sí, a ver, cuando se habla del desplazamiento de los judíos por el mundo, ese desplazamiento que es general después se vuelve particular. Cuando los judíos comienzan a vivir en un lugar, se adaptan al lugar y entierran a sus muertos en ese lugar. Una vez entierran a los muertos, es muy difícil irse, porque un muerto de todas maneras está diciendo yo quién soy, cuáles son mis orígenes, y se convierte en un elemento no solo de identidad, sino de continuidad moral, de continuidad a través de las tradiciones, etcétera, etcétera. Si vamos a hablar de una comunidad establecida ya como tal en Medellín, tendríamos que hablar de un grupo de personas que llegan a mediados de la década de los 20 y que van a tener su origen prácticamente en Rusia y en Polonia, los primeros que llegan. Eso se lee de manera pues muy interesante, en tanto que en esa época de los 20 muchos judíos rusos abandonan Rusia, ya sea por las hambrunas, ya sea por la revolución bolchevique, ya sea porque desde finales del siglo XIX han habido unas grandes inmigraciones a los Estados Unidos y de los Estados Unidos a toda América. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando llegan los judíos a la Argentina, cuando llegan muchas comunidades judías a Brasil y a Centroamérica llegan unos pocos, pero Colombia se convierte en un lugar donde, si bien es cierto que llegan muy pocos judíos, bastante acogedor para los judíos, simplemente porque se puede adelantar dentro de este territorio una serie de tareas que la gente local no manejaba bien. Por ejemplo, los judíos rusos vienen con un criterio muy claro en el mundo de los textiles, por ejemplo. También en el mundo de la alimentación y en el mundo del mobiliario. Y no quiere esto decir que aquí no se manejara pues el mundo de la alimentación, sí se manejaba, pero no con los criterios europeos. No, aparece una panadería muy diferente a la que se conocía en estos medios. Al fin y al cabo, estas eran zonas muy españolizadas que no se habían abierto realmente al mundo, y ese mundo no les llega en forma de inmigrantes. Y esos inmigrantes van a traer ideas, por ejemplo, como la gente del Astor, que viene de Austria, y entonces hay una repostería distinta, una repostería que se vuelve tradicional después en la ciudad. O sea, aparecen unos dulces, una forma de hacer tortas, aparece una forma de reunirse de manera diferente, etcétera, que es toda la información que traen estas personas que llegan. Ya se había dicho que a Medellín, pues seguramente en el siglo XIX llegaron judíos, y también llegaron cuando se dio la conquista de América, seguramente llegaron a Antioquia. En tanto que con los españoles llegan muchos conversos, en un momento donde es muy difícil controlar la llegada. Si bien las autoridades españolas no dejaban que los conversos tocaran América, es indiscutible que llegó mucho converso, entre ellos muchos judíos y muchos moros. ¿Por qué ese celo de los españoles en evitar que los conversos llegaran a América? A ver, era un celo claro, porque en América los conversos volvían a sus viejas religiones, o volvían al judaísmo, o volvían al islam.
por eso hay que montar inquisiciones en Cartagena, hay que montar una inquisición en México, hay que montar una inquisición en Lima, debido pues a ese fenómeno. Incluso una ciudad como Buenos Aires se convierte en refugio de conversos, porque hasta por allá no llegaba la Inquisición, o si llegaba, permitía que los que vivían ahí se escaparan muy fácilmente. Entonces, o se iban al norte de Argentina, ingresaban a Brasil. Que, a ver, ese punto va a ser muy interesante porque Brasil va a ser el centro grande de conversos, en tanto que decir portugués es decir converso. Y como eso queda en manos, el Brasil queda en manos de Portugal, Portugal se llena de conversos y muchos rejudaizan, muchos crean sus propias comunidades. De hecho, los judíos sefaradim portugueses van a ser los que van a fundar las comunidades sefaradim en los Estados Unidos. Sefaradim son judíos de origen español. Entonces ya hay esos preámbulos. En el siglo XIX también se da mucho, porque hay muchos judíos de origen español y en especial judíos ingleses sefarditas, o sea, judíos españoles que se refugiaron en Inglaterra y que después van a ser parte de lo que es Jamaica. Y muchos, que eso pues lo va a narrar, como hemos dicho varias veces, el Jorge Isaacs en los primeros capítulos de La María. Cómo llegan de Jamaica, entran por el Chocó y después se riegan por las tierras de Colombia, y sobre todo por tierras donde los inquisidores no puedan llegar fácil, por ejemplo. También va a llegar mucha gente por el río Magdalena, judíos provenientes de Curazao. Incluso hay una historia pues que sería de probar, de un señor Samuel Ricardo, judío de Curazao, que le presta un dinero a Bolívar para la independencia a cambio de que le dé un asentamiento para unos judíos que están emproblemados por cuestiones de persecución religiosa. Esa es una historia pues que habría que profundizar mucho más e investigar mucho más, pero que ya está hablando del origen de mucha gente en la costa, en especial en Ciénaga Grande, donde hubo una comunidad sefardita poderosa. Pero lo que sí está documentado, realmente documentado, la llegada de los judíos a Colombia a finales y principios del siglo XX y a Medellín a partir de 1920. Estos judíos que llegan son rusos y polacos, son judíos de origen askenazim. El askenaz es el judío del oriente de Europa, vive en el oriente de Europa, vive en Polonia, vive en Rusia, vive en Rumania, vive en Hungría, algunos en Alemania, etcétera. Entonces se va a dar esa primera llegada en 1920. Llegan muy distinto a como llegarían los judíos sefardíes antes. El judío sefardí, del que pues hablan del origen antioqueño, el judío de los antioqueños, etcétera, es un hombre que viaja solo. Y es un hombre que viaja sin directores religiosos. Lo que no pasa con los que llegaron en 1920, que viajan en familias. Y al viajar en familias, viaja toda la tradición con ellos, o sea, no se pierde. Y entonces van a empezar a reunir en las casas, a rezar, por ejemplo, a que se mantenga vigente el sábado, el Shabbat, a que se mantengan vigente las fiestas, la Pascua, el Día del Perdón, el Año Nuevo, y en la medida en que van llegando y que se van aglutinando a través de la lengua de los judíos askenazim, que es el yiddish. O sea, ellos hablan yiddish, en estas tierras hablan español, entonces los que hablan yiddish se juntan muy fácil con los otros que hablan yiddish, porque es una forma de crear tejido social. Mientras van aprendiendo el español, mientras empiezan a desarrollar pequeñas actividades en la ciudad.
incluso pues yo me acuerdo de un señor maravilloso que es Mordejai Ciser, que fue un hombre que nunca aprendió a hablar español, pero vendía telas, y vendía telas al fiado. Entonces ahí se empiezan a volver como parte de los domingos, porque los domingos iban a cobrar a la gente que les debía y les dejaban más telas, más cosas por el estilo. Esta gente que llega, que empieza a organizarse, trae con ella una información, por ejemplo, muy, muy interesante acerca del mundo textil y del tejido de telas pesadas. Al fin y al cabo son rusos, son polacos, ya hacen parte o se hicieron o hacían parte de esos cúmulos obreros que existían en la Rusia prerrevolucionaria y posrevolucionaria, y los judíos que llegan a Medellín empiezan a moverse en tres sectores muy importantes. Uno, los muebles. ¿Por qué? Porque son judíos que vienen o de Ucrania o de Lituania, de lo que se llama la Rusia Blanca, y en la Rusia Blanca es una zona muy maderera. Entonces vivir en ese lugar es conocer la madera, es conocer las herramientas para la madera y es conocer todas las posibilidades que brinda una madera fina en términos de mobiliario. Entonces muchos van a ser excelentes carpinteros y como resultado de esa carpintería van a ser productores de muebles. Memo, antes de que nos cuente los otros dos, yo quiero devolverme un poquito porque me quedé con una duda. Dijo que los Askenazim vienen con su familia y como quedando a entender que los sefardíes no. No, es que ellos vienen solos. A ver, ahí hay un problema con los sefardíes que llegan a América, y es que por lo común es gente muy joven, gente que se embarca al escondido. O sea, no se puede evidenciar quién es. Ese embarcarse al escondido, ese llegar al escondido a tierras de América, impide el grupo familiar. Lo que no pasa con los Askenazim del siglo XX, que van a llegar incluso con los abuelos. Muchos van a llegar con los abuelos. Y por eso dice usted que llegan con una autoridad espiritual. Claro, y con gente que... A ver, en Europa Oriental, en el mundo Askenazim, se va a dar algo muy, muy particular que no tienen los sefarditas, y es una población, un pueblito que se llama un shtetl. El shtetl es todo judío. Todo. Entonces ahí la gente, muchos llegan a crecer, multiplicarse, morir, a menos de que llegue un pogrom y los mate o los echen, a vivir ahí y a creer que el mundo no es otra cosa que eso. Uh-huh. Entonces, en el shtetl todas las tradiciones están vivas. Absolutamente todas. Ahí hay una sinagoga, ahí hay un rabino, ahí hay gente que le ayuda al rabino, hay una escuela, un heder, o sea, una escuela para niños donde les enseñan las primeras letras. O sea que el Askenazim traslada su mundo completo. El sefardita no. El sefardita tiene el problema de la persecución, tiene el problema de que de alguna manera se ha destruido. El sefardita crea un fenómeno que no tienen los judíos Askenazim, que es el marranismo, o sea, posar de haberse convertido a una religión y seguir siendo judíos al interior, lo que crea unas dobles personalidades muy agresivas. Entre ellas va a haber uno que se llama Uriel da Costa, famoso en Holanda, y donde él no logra ni cristianizarse ni judaizarse, entra en un conflicto total y al último se suicida, porque no sabe qué es. Solamente, como después se va a dar en la comunidad de Ámsterdam, que va a ser una comunidad que va
va a estar muy en el Caribe, en Aruba y Curazao, por ejemplo, y que va a permitir de que de ahí vengan muchos judíos a Colombia y a Venezuela, provenientes de las colonias holandesas, donde ese sefardí ya no era perseguido. Pero quien venía en el mundo sefardí, que estaba prácticamente destruido, venía mucha gente sola, y por eso se mezclaban. Y llegaban a lugares donde no había una comunidad que les transmitiera bien las tradiciones, entonces es una memoria muy fragmentada la que trae el sefardí que llega a América, hasta ya llegar pues ya tranquilo en el siglo XX, pero antes trae la memoria fragmentada, lo que no pasa con los judíos askenazim. Los judíos askenazim no traen la memoria fragmentada, sino muy bien estructurada. Es más, mientras el sefardí en algunas partes habla ladino, en otras se le olvida el ladino, en otras... No, el askenazim llega hablando un buen yiddish, a pesar de todas las diferencias que se dan en el yiddish debido al tamaño pues de Europa Oriental, donde esa lengua se iba tocando de palabras polacas, de palabras rusas, de palabras chechenas, bueno, de cualquier cantidad de palabras, pero sin embargo eso aglutinaba a la gente. Entonces, cuando ya se empieza a dar la comunidad de Medellín, que lo aglutina el origen askenazí, la lengua yiddish y un mundo de tradiciones permanentes que no han dejado. El sefardita no tiene esa garantía. Él simplemente llega y se tiene que integrar al medio, y algunos logran conservar en la memoria algo, una oración, algún libro. Pues es muy complicada la vida del judío sefardita, y fuera de eso está en peligro, lo que no sucede con el judío que llega a América, porque lo más peligroso que ha tenido el judaísmo ha sido Europa, pero también ha sido, como ahí sí pues que se cumple aquel dicho de Dios bendiga América, donde ya el judío aquí no está en esas circunstancias, a pesar de que es un elemento que cuando llega es extraño a la sociedad. O sea, la gente tenía ideas, es que es muy simpático lo que cuentan pues con los judíos que van a Medellín, las ideas de que era un judío. Muchos decían, pues que son los de la procesión, los que salen en las procesiones, no había nada claro, incluso hay de alguna forma respeto por estas personas, ¿cierto? Porque son místeres, que aquí claro, cualquiera que no hablara español era un míster. Entonces, van a establecerse a través de la madera, van a establecerse a través de los textiles, y del textil pesado. Por eso va a haber una empresa textilera que se va a dedicar a las ruanas, a las cobijas, con mucho éxito, porque al fin y al cabo este es una zona montañosa, la gente maneja temperaturas altas, pues muy frías en el caso de los que viven en las montañas, y lo que produce esa industria judía se acomoda a la necesidad del otro, y que aquí eso no se había desarrollado bien, porque el mundo español, que va a estar muy pegado en esta zona del país, es un mundo que no maneja las altas temperaturas. En el caso de los inviernos, por ejemplo, las bajas temperaturas, y eso hace que el mundo, que estos judíos que llegan, desarrollen bien esa industria hasta que ya no existe más, porque ya las ruanas, pues muy poquita gente pone una ruana, etcétera, o muchos aprendieron esas técnicas del tejido pesado liviano, del tejido pesado caluroso, que se diferencia mucho de los paños españoles y de alguna forma de los paños ingleses, porque en Rusia las temperaturas son muy bajas y ese tipo de temperatura lleva a realizar otro tipo de tejido para protegerse del frío. Y se va a desarrollar
paralelo a esto, el mundo de la panadería, el mundo del pan, los otros sabores, nuevas formas. Y estos son como los 3 primeros oficios grandes que se va a dar. Por ejemplo, muchos colocan sus panaderías acá, sus panificadoras, de una manera muy simple, porque, a ver, no es que traigan un montón de plata, traen algunas herramientas o desarrollan aquí algunas herramientas que conocían en su país de origen, pero es un mundo donde trabaja toda la familia. No es una sola persona, aún todos los que tienen que trabajar. Y eso permite que estos grupos de judíos que van llegando a Medellín empiecen a, digamos, que a progresar mejor que los grupos locales. Eso tiene una explicación. Primero, el que llega, todo extranjero que llega, carece de costos sociales. O sea, puede vivir en cualquier lugar y nadie le va a decir nada. No tiene que decir, mis hijos tienen que estudiar en tal colegio. No, van a estudiar donde podamos y todos vamos a trabajar. Todo el que esté en esa casa trabaja. De hecho, en buena medida, más o menos hasta los años 60, en muchas casas judías también estaba la pequeña fábrica. Y ahí se convivía en familia, pero también se trabajaba en ese mismo lugar. Y eso va a ser pues algo interesante. En la época de los 40 y 50 se va a dar otra inmigración a Colombia. Es la Segunda Guerra Mundial, es la gran persecución de los judíos en Europa, el Holocausto, la Shoah, pues la destrucción. Y van ya no solamente a llegar judíos rusos, polacos y rumanos, sino también algunos de origen alemán que están huyendo, algunos que sobreviven a esa guerra, que logran una visa para llegar a América, etcétera. Y con esta gente que llega se va a desarrollar otra industria que fue fuerte hasta que empezó a llegar pues el contrabando y esto, que fue la zapatería. Entonces van a aparecer empresas donde se sabe vulcanizar las suelas, se trabaja el calor, se saca un zapato más popular, un zapato que llegue a mucha gente, que es una de las cosas importantes, por ejemplo, que le da la comunidad judía a Medellín, y es que piensa en la mayoría, porque como son hombres que se están construyendo, como son hombres y mujeres que provienen de sitios donde no han sido ricos, muchos ni siquiera clase media, entienden el mundo popular, qué es lo que necesitan. Y eso lleva a que en un momento determinado la comunidad judía comience a tener un nombre en la ciudad. O sea, hace parte del proceso de industrialización de la ciudad. O sea, Medellín se está industrializando, hay textileras grandes, hay empresas grandes, se está fundiendo hierro, es un momento interesante, y dentro de ese momento se establece el grupo judío con empresas muy determinadas. Ahora, ¿qué ha pasado? Entre 1920 y 1950, la comunidad se ha agrandado. Por lo tanto, ya se puede tener una sinagoga. O sea, un templo, y tener una sinagoga implica tener un rabino. Entonces hay que mandar por rabinos. Ese rabino cumple con 3 funciones básicas. Cumple con sostener el servicio religioso, con
indicar cómo es que se debe vivir la comunidad en términos religiosos, tiene el oficio de aglutinar por actividades y edades a los grupos de la comunidad, o sea, el grupo de los mayores, el grupo de los jóvenes, etcétera, y va a convertirse en alguien que sostiene el caudal cultural judío, que es muy importante. El rabino es un hombre de libros, es un hombre educado, y la comunidad comienza a fortalecerse ahí. Entonces aparece la sinagoga de la calle Sea, una sinagoga que estaba en el centro, que cumplía con la tarea de aglutinar a la gente para el rezo, aglutinar a la gente para la cultura. Siempre llegaban grupos de judíos que le estaban dando la vuelta al mundo, que cantaban, que hacían teatro, y eso aglutinaba el mundo judío. O sea, no solamente que estaban acá, como le pasó a muchos sefarditas en el siglo XIX, ellos no estaban perdidos, estaban en contacto con el mundo. Porque claro, muchos de los que estaban aquí tenían un primo en los Estados Unidos, el otro tenía un primo en Argentina, el otro un primo en el Ecuador, etcétera, etcétera, y de esa manera se mantenían en contacto. Lo que es más o menos lo mismo que a los antioqueños hoy en día, que tienen un primo en Nueva York, otro primo no sé dónde, y de esa manera desarrollan un sentido comercial interesante, que es tener la información, quien tiene la información. Ahora, si hay una sinagoga, ya también hay otra preocupación, un colegio. Porque la comunidad, se está volviendo a reproducir el estéte de Europa Oriental. Son judíos que llegan, viven en muchas partes de Medellín. Hay un aglutinamiento un poquito más alto en el barrio Prado, después va a ser en el barrio Laureles, donde la gente se va a juntar. Pero al mismo tiempo, la gente no solamente va a vivir cerca una de otra, sino que va a tener un lugar donde pueda ejercer su judaísmo sin ningún problema, que es la sinagoga, y debe tener un lugar donde los niños se puedan educar dentro de la cultura judía. Con los judíos en Medellín sucede algo, y es que la mayoría de la gente de Medellín ve con muy buenos ojos la comunidad judía. Entonces el colegio judío se abre a la ciudad. Es una cosa muy interesante. ¿Pero es un fenómeno propio de Medellín o se da en cualquier parte? En América. En Europa es muy difícil, porque además a nadie le interesaría ir a un colegio de esos, porque el europeo lo que ha buscado toda la vida es acabar con los judíos, claro. ¿Cierto? En tanto que en América es al revés. Claro. En América es al revés. Y ahora, ¿qué pasa en ese colegio judío? Que es un colegio que se ajusta pues a las normas del país, pero que tiene un anexo muy interesante, y es que al muchacho que estudia allá, sea judío o no lo sea, se le da un compuesto de cultura judía alta, donde se incluye el hebreo como lengua, por ejemplo. Y eso abre los ojos de todas maneras, claro. Eso abre la mente, o sea, trabajar con X o Y idioma que nos es completamente extraño, pero que nos da más mundo al entenderlo. Entonces aparece el colegio y va a aparecer también el cementerio. O sea que ya la comunidad está prácticamente completa. ¿Por qué es tan importante el cementerio para el judío? A ver, eso tiene muchas razones. Pues primero tiene unas razones religiosas, donde morir es dar fin a una vida, o sea, eso es digno. O sea, una persona no la puede votar. El hecho de morir implica que ya se lo va a recordar, que él hizo posible que los demás existan. O sea, ahí hay una cosa importante. La otra es se necesita un terreno, ese terreno
al judío hay que enterrarlo en la tierra, no se puede cremar, porque hay una tradición que dice pues que llegará un momento donde todos resucitarán, que es la última parte del credo judío realizado por Maimónides, y el cuerpo debe estar en tierra. Según también un cementerio aglutina, o sea, a los muertos se los debe visitar, se los debe recordar. Eso une a la gente, eso le da identidad a la gente, y además hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en este momento el cementerio judío de Medellín, si no lo ha sido hasta ahora, debe serlo, es uno de los patrimonios culturales más importantes de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí todas las lápidas están en hebreo, por ejemplo, o en yiddish, por la forma del cementerio, porque ahí hay una historia de toda la ciudad, pues hay una historia urbana, claro. Y eso se convierte en patrimonio, que va a ser interesante. Entonces ahí ya hay una comunidad, y esa comunidad que ha venido trabajando, etcétera, comienza a unirse a la ciudad. O sea, los judíos que llegan desde el 20, que siguen llegando en el 50, que muchos aparecen en el 70, comienzan a trabajar con antioqueños. Se comienzan a graduar en la Bolivariana. O sea, esa es la apertura. Por ejemplo, Monseñor Henao Otero es uno de los personajes más queridos de la comunidad judía de Medellín, pues precisamente por eso, porque abrió la universidad. Que estudien, vengan para acá, no hay ningún problema. Es que aquí aparecen los primeros profesionales de la comunidad judía de Medellín. ¿Es que existía alguna discriminación en ese momento para evitar que judíos estudiaran en algún lugar en particular? A ver, en Medellín no, al menos la gente no se sabía todavía, pero en Europa sí, que hay que tener en cuenta que la comunidad llega de Europa, y las condiciones de Europa están en la mente. Claro. Entonces la gente dice, pues ¿será que no se puede entrar? ¿Por qué? Porque así era en Europa. Claro. Y después de la Segunda Guerra Mundial la cosa es más terrible. Hay que tener en cuenta que en Alemania el judío fue prácticamente perseguido por muchas razones, y dentro de la persecución no pudo ser profesor, no pudo ser médico, no pudo ser abogado, y todo eso llega en la cabeza. Y lo mismo sucedía, por ejemplo, en mucha parte de Europa con ese tipo de persecuciones. Pero aquí, en ese sentido, la universidad abre el espacio para el judío, así como muchos colegios, incluso la Normal Antioqueña. Por ejemplo, no hay problema. Venga, y que es un fenómeno que de alguna forma fortalece la comunidad judía de Medellín. Y entrar ya no en el mundo del comercio, que es un mundo de inmigrantes, todos los comerciantes han sido inmigrantes, no solamente los judíos, le permite entrar al mundo de la industria, le permite entrar al mundo intelectual, que hay una cosa muy interesante, que es un fenómeno raro en Medellín, a pesar de que todas las comunidades, pero Medellín ha sido uno de las comunidades que más artistas ha producido en Colombia. Es raro, porque debería ser Bogotá, o debería ser Cali, o debería ser Barranquilla, que son los grandes centros judíos de Colombia, aunque en Colombia pues estamos hablando de 3.500 judíos en todo el país. Tampoco es que sea una multitud. ¿Pero esos 3.500 cuándo, hoy o cuándo? Hoy en día es una comunidad muy chiquitica, tremendamente chiquita. Y entonces aparece pues ese fenómeno, empieza la gente a trabajar con antioqueños, a montar, y es una comunidad, esta comunidad de Medellín, muy particular, y por eso yo creo que es muy interesante hablar de estos 80 años y 65 del colegio, que se ha sostenido con muy poquita gente, porque
a ver, el judío en Medellín encuentra una persona muy competitiva que es el antioqueño, y desarrollar grandes industrias en ciudades competitivas no es fácil. No es fácil. Mientras el judío logra desarrollar más cosas en Bogotá, logra desarrollar más cosas en Cali, en Barranquilla. Aquí en Medellín el asunto es mucho más difícil. Es mucho más difícil. Por eso el judío pasa prácticamente de ser empresario en buena medida a ser profesional. Entonces aparece el médico, el investigador, el profesor universitario, el artista, el escritor. Y eso es muy interesante, siendo una de las comunidades más chiquitas o la más chiquita, sí, prácticamente es, o sea, la más chiquita de América Latina, que es la comunidad de Medellín, se sostiene. Y se sostiene simplemente porque no se han perdido lo que aglutina a una comunidad. No se ha perdido el lugar de rezo, no se ha perdido el sitio donde se educa a los hijos, no se ha perdido el concepto de las tradiciones, no se ha perdido el cementerio, y a partir de ahí la comunidad sobrevive, por pequeñita que sea. Es una cosa bastante interesante. Y con el reconocimiento de la misma ciudad. O sea, en Antioquia, en Medellín, a pesar de que ha habido uno que otra persona que ha tratado de fomentar el antisemitismo, etcétera, pero esos son simplemente rezagos de alguna cultura europea antisemita. Eso nunca se ha visto en Medellín, nunca, a pesar de que una vez en la sinagoga de Seas entraron o algún grupo subversivo, rayó las paredes, pintó a los que estaban rezando con pintura roja, etcétera, pero eso fue más como por llamar la atención y crear una cuestión política que un acto de antisemitismo. De hecho, aquí incluso la comunidad judía ha llegado a estar muy unida con comunidades religiosas muy católicas, por ejemplo las carmelitas descalzas. Cuando se beatifica a Edith Stein, por ejemplo, que es una judía alemana que se convierte al catolicismo y se vuelve carmelita, en esa beatificación las monjas carmelitas de clausura entraron en contacto con la comunidad judía para el acto que se iba a celebrar con relación a Edith Stein, y la comunidad judía respondió yendo, claro, vamos y estamos presentes en esto. Entonces se ha dado un efecto de ecumenismo muy interesante, no de ecumenismo, porque el ecumenismo toca es como con las religiones cristianas, que son las que van a tener, sino de diálogo interreligioso. Un diálogo interreligioso que se va convirtiendo en un diálogo intercultural, que es muy importante. Y en inicios dentro de ciertos sectores de ejercicio de la tolerancia, de ejercicio, porque incluso hay mucha gente que se interesa en el mundo judío, y en la literatura, en la religión, en el arte, en la filosofía, en todo lo que ese mundo esconde, y que de pronto les sirve a las otras personas ese tipo de búsquedas, no para que ingresen al judaísmo, sino para que se nutran de lo que el judaísmo ha dado pues a nivel mundial. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que el judaísmo regaló la Torá al mundo, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, el que los quiera coger, que es muy interesante, siendo el libro principal del judaísmo. Uno siente, Memo, que usted acaba de decir que lo que el judaísmo esconde, y eso es cierto, uno siente que es como difícil acceder a ese mundo, que si uno quisiera, por ejemplo, ir a la sinagoga
no puede, lo que es contrario, por ejemplo, a cualquier templo católico. Cualquier persona puede entrar a un templo católico y participar de la misa, pero no siente lo mismo con el judaísmo. A ver, eso tiene tres razones. Una, el hecho de que la sinagoga esté en un lugar privado. Entonces, que no todas las personas pueden ir a misa campestre, porque la iglesia está en un lugar privado. Uh-huh. Entonces, mientras eso está en un lugar privado, no se vuelve público. ¿Y por qué está en un lugar privado? Está en un lugar privado porque ahí se hizo se crea la sinagoga no solamente como lugar de rezo, sino lugar de reunión de la comunidad. Entonces ahí se reúne, ahí celebra fiestas, etcétera, y se vuelven privadas por eso. Es lo mismo que pasa con las mezquitas en Argentina, y que cuando ya incluyen varios elementos que desarrollan la comunidad, hace que ese lugar se vuelva privado. Es como si fuera algo así como lo que nosotros conocemos como un club. Más o menos, o sea, no todo el mundo puede entrar al club español, no todo el mundo puede, ¿cierto? Claro. Es normal. El segundo fenómeno es un fenómeno que se agudiza a partir de 1970, que es el terrorismo. O sea, en este momento, cuando todas las sinagogas, hasta el 70 en Buenos Aires la gente entraba a la sinagoga de la calle Libertad, por ejemplo, que es un gran templo. En la calle ya no, porque es que no se sabe quién va a entrar. Claro. Entonces se internacionaliza el terrorismo, se internacionaliza el conflicto árabe-israelí, y eso incluye a todos los judíos del mundo. Ahí hay otro problema. Y se da un tercer elemento que también prácticamente cerró un montón de sinagogas en el mundo, que es el antisemitismo. Entonces, frente a eso hay que tener seguridad. Eso no implica que una persona debidamente acreditada pueda ir de la universidad, van y les muestran la sinagoga, no pasa nada. Claro. No pasa absolutamente nada, pero es que vivimos en un mundo donde la intolerancia obliga a que mucha parte de la cultura de otras comunidades sea vedada al público común y corriente. Memo, yo creo que aquí hay una pregunta obligada, y es ¿por qué históricamente los judíos han sido tan perseguidos, tan mal vistos, tan hechos a un lado, tan excluidos? A ver, el problema es un problema europeo, es que la mancha es europea. Los judíos nunca lo han perseguido en China, por ejemplo, o en el África, o en América. Pero si hay judíos en China y en África. Sí, claro, es que esa es la pregunta. O sea, son comunidades, por ejemplo, en la India, porque hay judíos de origen indio. En el mismo Japón se presenta una comunidad de judíos japoneses. Entonces la pregunta es ¿dónde los persiguen? ¿Dónde los persiguen? ¿Y dónde se refugian en ciertos lugares? O sea, la persecución judía es una cuestión de intolerancia, es una cuestión de no admitir una cultura debidamente fortalecida por sus creencias y tradiciones en unos lugares que consideran o que el judío es un deicida, mató a Dios, pues lo cual sería imposible, nadie puede matar a Dios, o los mitos que se han creado alrededor del judaísmo, que se han creado un montón de mitos, que comienza con el mismo Séneca, por ejemplo. Séneca va a acusar a los judíos de brujos porque leen arañas. Y lo que pasa es que Séneca se fue para una sinagoga, miró el rollo de la Torá, estaba escrito en hebreo y creyó que eran arañas. Entonces los volvieron brujos. La idea de la usura, por ejemplo, que es una idea muy dañina. Cuando en la Edad Media a los judíos se les prohíbe tener tierras, se les prohíbe realizar industrias, etcétera, entonces tienen que defenderse con el mundo de la usura, que después ya
van a ser los alemanes, los lombardos, toda esta gente los que se van a apoderar de los bancos, pero la idea va a quedar de que son de los judíos, etcétera. Entonces el judío es uno de esos pueblos que Occidente mira con mucho recelo, porque hace parte de la leyenda, pero hablo de Europa Occidental. Hablo de España, donde hubo una Inquisición que prácticamente destroza el mundo sefardita, pero es el chivo emisario, o sea, cuando los gobiernos europeos tenían un problema, como Rusia, por ejemplo, ese problema le echaban la culpa a los judíos. El zar le echaba la culpa a los judíos. Nicolás II, por ejemplo, va a patrocinar uno de los libros más tenebrosos del mundo, que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion, donde habla de un grupo mundial de judíos que dominan el mundo. Después se van a dar cuenta de que esos protocolos de Sabios de Sion no son otra cosa que una copia del Diálogo en el Infierno, un libro de un abogado parisino que se llama Maurice Joly, donde Montesquieu y Maquiavelo están repartiendo el mundo. Pero hay que desacreditar a cualquiera, ¿cierto? Hay que buscar a alguien que sea el culpable. ¿Cuál es el problema occidental? Que el culpable siempre es otro. Y ahí hay un problema muy bravo. Buscan al más débil para ser al más distinto para ser el culpable. Y eso es lo que ha hecho carrera en Europa, y todavía hoy en día Europa es muy antisemita, es tremendamente antisemita. España, por ejemplo, es estrella negra para cualquier judío, desde el punto de vista de que ese antisemitismo hoy en día se disfraza de antisionismo, pero es el mismo odio al judío, pero es un problema europeo. Es un problema que no se vive en otras comunidades. ¿Por qué hizo la diferencia entre antisemitismo y antisionismo? Porque muchos dicen, yo no soy antisemitismo, soy antisionista porque me opongo a lo que hace Israel. Pero cuando ya ese antisionismo, que sería político, empieza a desarrollarse, toma tintes de antisemitismo. ¿Que sería cultural entonces? Sería una cuestión cultural. O sea, Europa, por eso la mancha negra de Europa. La mancha negra de Europa ha sido esa búsqueda del chivo emisario, de a quién cargarle todos los males, y el chivo emisario por excelencia ha sido el judío. Porque el judío, el judío lo que ha hecho es marcar la diferencia, o sea, el judío determina cómo vivir cómo vivir en comunidad, cómo cumplir con unas tradiciones y cómo evitar dañar a los grupos que los circundan. Que mire que el judaísmo es los judíos es el único pueblo que no ha hecho una guerra religiosa para imponerle la religión a otro. No. O sea, simplemente el otro tiene su cultura, tiene sus tesoros espirituales, pues manéjelos. Cada grupo humano. Entonces ha sido como esto. Y fuera de eso, la problemática del liderazgo intelectual. Porque el judío, así como trabaja en comunidad, así como se une en comunidad, aprende en comunidad. O sea, estás aprendiendo esto, entonces hágale a esto. Y ese ha sido pues el problema. El hecho pues que esas cosas en Medellín, gracias a Dios, no se han presentado, y esto lleva a que tener una comunidad tan antigua en la ciudad ya haga parte de lo que la ciudad es. Y ese es parte del inicio del cosmopolitismo en Medellín, en la comunidad judía de Medellín. De esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema
El judaísmo en Medellín,